La última encuesta de la Fed de Nueva York evidencia que la proporción de hogares que esperan estar mejor dentro de un año está en la mayor caída intermensual desde mayo del 2022. Es decir, el mismo consumidor está teniendo más dudas en Estados Unidos. Es decir, tienes 2 años para hacer algo radical, pues quieres hacerlo, hazlo en los primeros 100 días, 6 meses. Pero luego igual tienes recortes en el gasto, austeridad. Ya vimos que esto en Europa, pues hace 15 años la austeridad fue un desastre. Mercado está descontando ahora 40% de posibilidades de esa recesión económica. Políticas que hacen estos grandes patrimonios, Warren Buffett, Ray Dalio, George Soros, etc. Una de esas posibilidades de poder sacar rentabilidad pensando en el largo plazo es centrarnos en los mercados no cotizados. En este artículo de Forbes decía que hay muchos private equity que están dando 10,5% anual. Es decir, que pese a las tormentas podemos sacar rentabilidades importantes si sabemos dónde mirar. Hace 2 meses igual todo no era de color de rosa y ahora no todo es negro, ¿no? Los índices de private equity los últimos 25 años han batido los índices de bolsa cotizada en un 6% anualizado. Esto es un hecho. Bueno, pues por aquí tenemos a Ignasi Viladesau, que es director de inversiones de MyInvestor, en unas jornadas que estamos viendo la economía más bollante que nunca en cuanto a la actualidad informativa, lo que está haciendo Donald Trump, los aranceles, tensión e incertidumbre en la bolsa y en los mercados, y vamos a intentar buscar respuesta a todo esto y también alternativas de inversión para intentar capear esta situación, porque estas rebajas también como inversores y ahorradores nos tienen que hacer actuar y ver respuestas y ver qué posibilidades de inversión tenemos en este momento actual. Así que bienvenido, Ignasi, y muchísimas gracias por pasarte por aquí para hablar de estas cuestiones que son muy interesantes. Muchas gracias, Héctor. Simplemente recordaros también a los que lo estéis viendo desde YouTube que dejéis vuestro like, que tardáis nada en hacerlo. Estamos ya por encima de los 100.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por permitirme llegar a esta cota tan impresionante. Así que si queréis felicitarme por aquí en el vídeo, yo encantado de que lo hagáis ya. Dejadme abajo en comentarios también qué os parece, ¿no?, la charla y lo que vamos comentando, y dudas que tengáis, todo lo que tengáis, y suscribiros al canal para hacer todavía más grande esta familia. Así que bueno, dicho esto, Ignasi, quería preguntarte, ¿no?, porque hemos visto turbulencias en los mercados de corto plazo, muchas dudas para el inversor, cómo posicionarse, ha habido rotación, ha habido salida de renta variable a productos más seguros, los fondos del mercado monetario han alcanzado un nuevo máximo histórico, en fin, cuando hay incertidumbre ya sabemos que hay también sobrereacciones y vemos dudas en la economía, y la narrativa de recesión, que luego vamos a ver con gráficos, ha escalado. Quería pedirte como un breve resumen de qué te está pareciendo la situación actual y si te parece que vienen nubes negras, como muchos analistas de Wall Street están empezando a tornar, ¿no?, hacia esa narrativa. Sí, a ver, yo creo que Trump nos ha sorprendido a todos. Cuando ganó en noviembre, pues todo el mundo esperaba, o todo el mundo casi que deseaba que de sus políticas solo hiciera las buenas. Esto es típico de los mercados, ¿no? Cuando estás positivo, dices, bueno, lo malo no lo hará tan mal y en cambio hará todo lo bueno, ¿no? Entonces, claro, lo bueno y malo de Trump es tienes desregulación, eso es puro crecimiento, pero luego igual tienes recortes en el gasto, austeridad. Ya vimos que esto en Europa, pues hace 15 años la austeridad fue un desastre. Tienes cosas, digamos, buenas, como el tema de que va a intentar, ¿no?, hacer América grande de nuevo. O sea, a priori uno diría que quiere crecimiento, pero luego tiene cosas de decrecimiento e inflacionarias como los aranceles. Así que yo creo que estamos en un momento en que igual el péndulo ha girado a que vemos todo lo malo y no vemos lo bueno. Hace 2 meses estábamos al revés. Como todos los mercados, pues hay que ir aprovechándolo cuando este péndulo pues va girando de un lado a otro. Mira, te quería compartir aquí pantalla que también así toda la audiencia lo puede ver, gráficos que son muy de actualidad para ilustrar este momento que estamos comentando. Dame un segundo que cambio por aquí. Por ejemplo, la última encuesta de la Fed de Nueva York evidencia que la proporción de hogares que esperan estar mejor dentro de un año está en la mayor caída intermensual desde mayo del 2022. Es decir, el mismo consumidor está teniendo más dudas en Estados Unidos. Vemos que hay cada vez más impagos de tarjetas de crédito, vemos que el endeudamiento de las familias de menos ingresos también está subiendo, y esto también está generando dudas, ¿no? Y llevamos con esta narrativa desde el 2023, 2024 y ahora en 2025 vuelve a meterse en escena toda esta posibilidad. Claro, aquí la duda es, ¿piensas que al tocar ese gasto, como decías antes, puede
pueden causar una desaceleración económica rápida, que parece que también es lo que quiere Scott Bessent, para luego generar un crecimiento sostenido en todo el mandato de Donald Trump. ¿Piensas que esa puede ser la hoja de ruta que ahora tenga Estados Unidos? Es decir, vamos a tumbar ahora la actividad, pero para después sanear el ciclo y tener crecimiento a posteriori. Sí, a ver, si uno quiere ser benévolo o quiere tener una buena opinión de la administración americana, pues esa es exactamente la hoja de ruta que tú dices. Un político tiene 4 años, en Estados Unidos suelen ser 2, porque luego tienes las midterms, es decir, tienes 2 años para hacer algo radical, pues si quieres hacerlo, hazlo en los primeros 100 días o 6 meses, porque la teoría es que luego la gente se va a olvidar, ¿no? Y que dentro de 2 años en las midterm election, pues la gente se va a olvidar de que esos primeros 6 meses pues hiciste algo bastante malo, ¿no? Esta es la parte o la manera de verlo más benévola. Yo igual estoy un poco en este campo, pero igual no tan optimista. Es decir, yo creo que sí, que quiere hacer algo radical y sabe que hay que hacerlo rápido, pero creo que no hay mucha estructura, no veo mucha estrategia, ¿no? Aunque sea el gran The Art of the Deal, el tema del gran negociador, no veo mucha estrategia en cómo está imponiendo los aranceles. Y eso es igual la parte que me preocupa un poco. Si se viera una estrategia bien, digamos, diseñada, pues me preocuparía un poco menos, ¿no? O sea que quizás estoy en el lado más optimista, pero no 100%, no compro 100% el hecho de que esto va a ser muy facilote, está perfectamente programado de que sean 6 meses de dolor o 3 meses de dolor y luego un rebote lineal. Es decir, que piensas que hay parte de improvisación dentro de digamos, estas amenazas en la parte comercial. Hay parte de improvisación de, bueno, vamos a hacer esto y a ver la respuesta y veremos, ¿no? Hay esa parte también de improvisar. Sí, yo creo que en Trump hay una parte muy personal. Es decir, hay cosas que ya las sabíamos durante la campaña, sabíamos que le encantan los aranceles. De hecho, hay un artículo del año 87 de Trump en que dice, ¿no? Tariffs are beautiful, o algo así. O sea, que ya hace muchos años que este señor cree en el poder de los aranceles. Esto no es sorpresa. Pero, por ejemplo, todo lo que está haciendo con Canadá es una sorpresa total. En ningún momento en la campaña habló de enfrentarse tanto con Canadá, de hacerlo el estado número 51, que es algo que ha mencionado, ¿no? Vamos a hacer que Canadá sea el siguiente estado de Estados Unidos, que no tiene ningún sentido por razones históricas. Entonces hay cosas que yo creo que hay una parte personal que, por ejemplo, no se lleva bien con Trudeau, que es el primer ministro saliente de Canadá, no le gusta, y entonces hay una parte personal que eso implica improvisación. Esta es la parte que me preocupa más, porque quiere decir que si mañana tiene una mala reunión con quien sea, el primer ministro de X país va a atacar con las herramientas que tiene, y esta es la parte que no me gusta. La parte que sí me gusta es que, bueno, él cree que quiere rehacer los lazos económicos mundiales. No digo que sea bueno o malo, pero al menos ahí sí veo una estrategia consistente en los últimos 30 años, desde los años 80 que cree en esto, ¿no? Al menos esta consistencia la prefiero a la improvisación. Y con todo esto, y fíjate, por ver la última actualización que tuvo, por ejemplo, Goldman Sachs en su modelo predictivo de recesiones económicas, que evidencian o han cambiado un poco su hoja de ruta, dice que habrá menos crecimiento del que esperaban, han recortado hasta el 1,7% para este año, que sigue siendo crecimiento económico, pero es por debajo del 2% que estimaba el consenso. Es decir, ahora Goldman Sachs está por debajo del consenso, y esto se evidencia también, o se mostraba en su gráfico predictivo de recesiones, que dicen, hemos subido la posibilidad de que se desarrolle una recesión económica del 15% al 20%, mientras que el mercado está descontando ahora 40% de posibilidades de esa recesión económica. Quizás sobre reacción, ¿no? Y por eso la bolsa también en parte ha tenido un movimiento a la baja desde la elección presidencial de Donald Trump, y que te voy a mostrar un gráfico que lo que muestra es que también dentro del clima, si te habías preparado antes y si habías hecho lo que hacen los grandes patrimonios, pues es posible que el impacto de esta caída no la hayas recibido tanto en tu cartera.
Por ejemplo, Warren Buffett ha batido a Elon Musk, ¿no? Desde el año 2023 hasta ahora, parecía que Elon Musk era el que sacaba tajada de la nueva administración Trump al estar dentro de ese equipo, pero bueno, las políticas también, o el suflé se ha desinflado y Warren Buffett sigue incrementando, claro. Y dentro de las políticas que hacen estos grandes patrimonios, Warren Buffett, Ray Dalio, George Soros, etcétera, una de esas posibilidades de poder sacar rentabilidad pensando en el largo plazo es centrarnos en los mercados no cotizados, es decir, en el private equity, que fíjate, en este artículo de Forbes decía que hay muchos private equity que están dando 10,5% anual. Es decir, que pese a las tormentas podemos sacar rentabilidades importantes si sabemos dónde mirar. Y dónde mirar puede ser el private equity. ¿Qué te parece a ti la inversión en private equity en el mundo no cotizado pensando en ese largo plazo? Sí, aquí hay dos cosas muy importantes. El primero, históricamente, si miramos los índices de private equity, ya sin mirar si es una buena gestora o una mala gestora, los índices de private equity los últimos 25 años han batido los índices de bolsa cotizada en un 6% anualizado. Esto es un hecho. O sea, no estoy mirando a futuro, no estoy diciendo que sea un gestor mejor o menor. Yo digo, el índice de private equity lo comparo con los índices de bolsa cotizada y han dado un 6% más anualizado los últimos 25 años. Que si vas haciendo con interés compuesto, esto es, la verdad, mucho. A largo plazo es mucho, mucho. Entonces, ¿tiene sentido el private equity? Sin duda, ¿vale? O sea, al menos históricamente esto nos dicen los datos. La segunda cosa es que hemos tenido 5 años con el que llaman el TINA, ¿no? El There is no alternative. Tenías que comprar de Estados Unidos y además tenías que comprar tecnología y ya está. O sea, eso es lo que había que comprar y había una inercia de mercado, ¿no? Lo típico de que cuanto más compras más sube, cuanto más sube más compras. Es una reacción totalmente lógica. Y entonces hay muchos inversores que simplemente estaban en este carro y ya está. Y este carro, el problema de lo que se llama el momentum en el mercado, que es la inercia suele funcionar hasta que deja de funcionar, ¿no? Un poco como el coyote que corre y luego no tiene suelo debajo. Pues esto suele suceder. Hemos tenido unos cuantos episodios de esto, ¿no? El DeepSeek el 27, que fue muy localizado en unas pocas. Pero bueno, el momentum, la inercia, a veces pues, se cansa. Y entonces ahí es donde te das cuenta de, ostras, bueno, there is no alternative, pero bueno, está bien tener otras cosas, ¿no? Y en este contexto, que ya sea cotizado o no cotizado, pero tiene sentido tener otras cosas y estas otras cosas lo podemos definir como private equity, sabiendo que históricamente ha tenido resultados muy buenos, pues ¿por qué no diversificar? No digo todo, pero un trozo del patrimonio en estos activos no cotizados. Me parece muy, muy razonable. Y fíjate, Ignasi, que es que el tema del private equity es que hace poquitos años era imposible para un inversor minorista o una persona de a pie de la calle, cualquiera que invirtiera en fondos tradicionales, poder optar a estos vehículos. Era prohibitivo, ¿no? Con muchos tickets de inversión en private equity eran superiores a 1 millón de euros, por poner el ejemplo, o a 500.000 euros. Con lo cual, para alguien de la calle, pues era casi imposible. Y ahora están surgiendo posibilidades de invertir en este tipo de productos. Y te digo todo esto porque sé que desde MyInvestor estáis lanzando una ventana muy estrecha de invertir en este tipo de fondos a través del fondo Bestinver Private Equity Fund. Hasta el 21 de marzo solo está esta ventana abierta para poder invertir con un mínimo de 10.000 euros, con un vencimiento previsto a 12 años y una TIR neta histórica, ojo al dato, del 17,4%. Esto es, tal y como decís en la web, que es el poder de BlackRock, que es una gestora, la mayor gestora del mundo, que se aprovecha de este tipo de inversión, tiene una trayectoria intachable, y es aprovecharse de la experiencia de BlackRock para invertir en private equity. Si nos puedes explicar, como director de inversiones de MyInvestor, cómo es este tipo de inversión, cómo es este fondo, qué atractivo puede tener para el inversor minorista. Yo encantado de escucharte porque siempre ver qué posibilidades hay me gusta saberlo. Claro, pues ahí hay dos cosas. Lo primero es el cambio de la normativa, que es muy importante. Ahora se puede invertir desde 10.000 euros y esto pues es otra liga. Lógicamente no lo abre a todo el mundo, pero lo abre a bastante más gente. Yo creo que al final el regulador se ha dado cuenta que ¿por qué voy a prohibir acceder a una clase de activo
que ha funcionado bien y que probablemente diversifica el resto de la cartera. Entonces, hay beneficio para el inversor y pues también hay beneficio pues para la economía real, ¿no? Porque al final este dinero va a trabajar a la economía real, empresas no cotizadas que necesitan o que quieren capital. Este fondo en concreto, que es lo que yo veo que al final no lo hemos diseñado nosotros, eso es Bestinver y BlackRock, que lo han diseñado. ¿Qué hay detrás? Pues ahí lo que hay es una diversificación dentro del mundo del private equity. Porque como en el mundo cotizado, podríamos pensar en un fondo de private equity muy específico. Me lo invento, que solo hiciera tecnología, que solo hiciera salud, que solo hiciera inversiones en España o en Estados Unidos. Esto, para un inversor minorista que quiere hacer un ticket de 10.000, que es muy razonable, pues lo que quiere es una diversificación. No quiere solo poner un ticket de 10.000 en, yo qué sé, tecnológicas americanas y estar súper concentrado ahí. Entonces, este producto de Bestinver BlackRock, a mí lo que me gusta mucho es que con un solo ticket de 10.000 ya tienes una diversificación en todos los activos de private equity del mundo. Creo que es un poco más de la mitad en Estados Unidos, un 30% en Europa y un 10% en el resto del mundo, y es multisectorial. Entonces, esta yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Que en un solo ticket de 10.000 ya tienes todas las ventajas de los mercados no cotizados. Y con eso, con una rentabilidad histórica anualizada del 17,4%, pues es una barbaridad. Y habrá gente que dirá, ¿qué riesgos tiene este tipo de inversión? ¿O por qué están dando o tiene esa TIR histórica tan elevada, ¿no? O sea, es una cuestión que seguro que muchos se preguntan. Sí, ahí hay una cosa que es interesante, que es cómo funcionan estos fondos de private equity, y es que primero van recogiendo, van llamando el capital, lo invierten y luego te lo van devolviendo. ¿Esto por qué lo digo? Porque es importante saber que aunque el vencimiento legal de la estructura son 12 años, no son 12 años sin recibir nada. De hecho, dentro de 3-4 años ya se espera que empiecen a dar distribuciones y se espera que en unos 6 años ya hayas recibido todo lo que has puesto y sigas recibiendo. ¿Qué quiero decir? Pones 10.000, en los 2031, en unos 6 años, se espera que ya hayas recibido en distribuciones periódicas 10.000 y vas a seguir recibiendo hasta 2037. Es decir, eso es como funciona, ¿no? El vencimiento legal pueden ser 12 años, pero no significa una iliquidez total durante 12 años. Dicho eso, riesgos. ¿Por qué esto da más rentabilidad o suele dar históricamente mayor rentabilidad que el mercado? Por la falta de liquidez estos primeros años. Y esto es innegable. Si yo pongo 10.000 y mañana me arrepiento, no puedo sacarlos. Esa es la gran diferencia. Tengo que esperar a que el propio fondo vaya distribuyendo. No puedo vender antes para salirme, digamos. Y ese es el punto clave. Por poner un matiz para todo el mundo que lo pueda entender, tienes que esperar mucho tiempo, más de 10 años, para obtener esta rentabilidad anualizada, ¿no? en promedio tan interesante, ¿no? O sea, es una inversión de muy largo plazo y sabiendo que es dinero que te tiene, o sea, que no necesitas disponer de él. Esto para que quede bastante claro. Exacto. Y yo creo que este es el punto clave. Es decir, como le das a la gestora tantos años para hacerlo bien, puede identificar, no tiene la prisa de tengo que escoger algo ahora, no, va a escoger las empresas adecuadas, va a hacerlas crecer, planes estratégicos a largo plazo. Esta es la gran baza del private equity. Comparado con una cotizada que cada 3 meses tiene que ir a accionistas, sale en prensa, todo el mundo lo ve, si cometes un pequeño error o recortas dividendo, el mercado te castiga. Esto no, esto estás fuera de la lupa del día a día de si sube o baja. Los managers, ¿no? El equipo directivo de una empresa propiedad de un private equity puede decir, vale, a 5 años quiero doblar mis ingresos o mis beneficios o hacer esto. Puede hacer un plan estratégico a largo plazo. Y eso es lo que te permite que esas empresas en cartera, que son empresas no cotizadas, puedan hacerlo también. Es el largo plazo precisamente. Y es lo que se exige al inversor, lo que tú has dicho. Pones 10.000, no los vas a recuperar mañana, vas a tardar unos años en que este dinero se devuelva junto con la rentabilidad.
Yo quiero deciros que si estáis interesados en todo esto y que tenéis hasta el 21 de marzo, es decir, un plazo muy, muy, muy estrecho, que la manera de hacerlo, y no es una recomendación de inversión, sino es que cada uno tome sus propias decisiones y que sepáis que esto es contenido divulgativo y para que simplemente toméis la decisión libremente, pero si lo queréis hacer y queréis meteros en esta posibilidad, que puede ser, yo creo, bastante interesante, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube para que lo podáis hacer. El momento es ahora, si lo queréis hacer, porque ya veis que quedan pocos días, así que pues ya sabéis, ahí lo tenéis todo. Y además, fíjate, ligando con el private equity, es que lo decía antes, en los grandes patrimonios, Warren Buffett, etcétera, tienen un 30% destinado a este tipo de vehículos de inversión. Y lo que estamos viendo en España, por ejemplo, en esta noticia de mis amigos de Fan Society, que soy colaborador yo también de este medio de comunicación, decía que el volumen de financiación del private equity en España ha marcado récord desde el 2020. ¿Por qué crees que está habiendo un auge ahora mismo en este tipo de alocación o de meter parte del dinero en private equity por parte de los institucionales? ¿Piensas que es porque se ve menos atractivo en el mundo cotizado versus en el no cotizado, más que otros momentos de la historia? Sí, esto es un muy buen punto. Si miramos el rebote desde el COVID, la realidad es que la bolsa, los mercados cotizados, las valoraciones han subido más y se puede argumentar que están un poco más espumosas que las valoraciones del mercado privado. El mercado privado, las valoraciones no son tan exigentes. De modo que en comparación, no es una mala idea poner un cierto porcentaje de tu patrimonio en private equity. Adicionalmente, lo que ve la gente, yo creo que eso nos damos todos cuenta, un poco lo que comentaba, hay unos años en que pues hay unas cosas que tiran mucho y no hay que ser un gran inversor para hacerlo bien, simplemente compras Estados Unidos y ya está. Y hay momentos en que pues hay que repensar un poco la distribución de activos. Y del mismo modo, o sea, lo que está ocurriendo ahora en bolsa es un poco lo que ocurrió hace unos años quizá en renta fija, ¿no? Antes de 2020 todo el mundo veía la renta fija como muy tranquilita y luego viene 2021-22 y ostras, esto no es tan tranquilito, ¿no? Entonces yo creo que la gente se está dando cuenta de esto. El dólar no siempre es la moneda más fuerte del mundo, a veces puede circunstancialmente debilitarse, cuidado, somos inversores euro, es decir, que el dólar nos afecta y la bolsa americana no es una línea recta, a veces tiene baches. A largo plazo me parece un sitio muy, muy bueno para estar, pero hay baches, ¿no? No es una línea recta. Entonces, estas dos características, la gente se está dando cuenta ahora que, oye, pues tenerlo todo en el mismo sitio no tiene tanto sentido, tener un porcentaje en private equity, un 10% es muy, muy razonable, los grandes patrimonios pueden invertir más, pues sí, un 30% me parece muy, muy estándar en los family offices, así que sí, yo lo veo muy razonable. Es decir, para un minorista tú dirías que un minorista de perfil de riesgo estándar, digamos, ¿no? Con una tolerancia al riesgo más o menos media, dirías que un 10% en private equity sería aconsejable en ese sentido. Sí, o sea, hay dos cosas. Yo creo que si nunca has invertido en private equity, lo bueno es para empezar a entender cómo funciona, pero no empezar con todo, o sea, Sí. con todo en la vida, ¿no? Hay que empezar poco a poco. Entonces, el 10% es una cifra que me parece razonable. Adicionalmente, la normativa española también va por esa línea. Es decir, la normativa española dice que puedes invertir, si eres minorista, hasta un 10% de tu patrimonio. Y aquí es una de las raras veces en que estoy de acuerdo con la normativa. Me parece muy razonable que si nunca has invertido en esto, empieces con un 10, de aquí a unos años, oye, pues lo veo bien y tal, y ya y seguramente la normativa va poco a poco a permitir más. Pero empezar con un 10% te va a dar, en este 10, te va a dar algo muy distinto, algo que no puedes acceder con tus fondos o tus ETFs normales de toda la vida. No, y sobre todo por lo que dices, ¿no? Yo creo que te tienes que familiarizar completamente con un producto que es ilíquido per se y que tienes que esperarte muchos años. Y para familiarizarte la mejor manera es empezar con poco, ¿no? Y lo que dices tú, la normativa mismamente te lo va a marcar, ¿no? O sea, está claro que está muy bien que se haya democratizado entrar en este tipo de inversión porque, y lo he hablado muchas veces en el canal o en otras ocasiones, claro, tener la posibilidad de entrar de manera indirecta en rondas de financiación de las startups que serán las ganadoras del futuro,
pues es fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay muchos estudios que se ve que el mismo Tesla, por coger un ejemplo que todo el mundo entiende y ve, la rentabilidad desde que salió a bolsa es mucho menor a la rentabilidad cuando era no cotizada. O sea que del experimento Tesla o de la gran creación de valor que es la empresa Tesla, básicamente quien se la ha llevado es quien invirtió en private equity, quien invirtió antes de que saliera a bolsa. El que ha invertido desde que ha salido a bolsa, pues no le ha salido tan bien la jugada, ¿no? Es que, bueno, es que esto me sirve para volver a decir lo mismo, ¿no? Grandes patrimonios, por ejemplo, aquí en España, Juan Roch o George Soros, o bueno, las grandes fortunas que conocemos tienen su división pequeñita, porque claro, tienen un patrimonio gigante que no pueden meter toda su pasta, ¿no? Por así decirlo, en este tipo de vehículos, ni lo van a hacer, pero sí tienen su pequeña división, o Jeff Bezos, por ejemplo, ¿no? Tiene su división que invierte en private equity y que pues le genera ese plus de la cartera extra, que ellos dicen, bueno, estoy financiando nuevos proyectos, es cierto, pero luego la rentabilidad es de triple dígito en muchos casos, claro. Entonces, si los grandes patrimonios lo hacen, ¿por qué el resto de mortales, ahora que tenemos la posibilidad, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, sí, correcto. Sí, en general, un family office lo hace, hay que mirar, no hay que hacer exactamente lo mismo porque sus circunstancias son distintas, pero yo creo que hay mucha gente que puede prescindir de un poco de liquidez, ¿no? Y al final te están pagando por decir, mira, esto no lo voy a tocar. Así que me parece muy razonable para un trocito de tu patrimonio que te paguen más a cambio de no tocarlo. Te quería preguntar, al margen de todo esto, porque a mi audiencia sé que le va a interesar bastante y como director de inversiones de MyInvestor, y para lo digo, un perfil medio, porque el perfil de riesgo yo creo que es muy, muy interesante, viendo el contexto actual, lo que hablábamos antes de la economía turbulenta, los mercados de renta variable en modo de dudas para todo el 2025, si no cambia la política comercial de Estados Unidos o tenemos un catalizador súper positivo en el futuro. ¿Qué tipo de cartera crees que sería la ideal, en tu opinión, para este año? Es decir, pues hemos hablado de un 10%, este 10% de private equity, pero ¿cómo se compondría, ¿no? el resto de la cartera para ese inversor medio, digamos, ¿no? Con una tolerancia normal, moderada, agresiva, podemos decir. ¿Cómo sería esta cartera para ti? Sí, al final, si no quieres tener un riesgo máximo, tienes que añadir diversificación. Y ahí el punto clave es, cuando uno añade diversificación en la cartera, no es para generar mayor rentabilidad, que a veces puede ser que sea así, como añadiendo private equity, pero en general, cuando uno quiere diversificar, es que quiere disminuir el riesgo, ¿vale? O sea, ese es el primer parámetro, porque a veces me dicen, oye, pues yo he invertido en una acción y la acción ha subido mucho, genial. Bueno, sí, pero tenías mucho riesgo, ¿no? Entonces, para una persona que no quiere ir a riesgo máximo, sino que quiere disminuir un poco el riesgo, pues añadir mercados privados totalmente lógico, pero también añadir la renta fija, ¿no? Que es verdad que la hemos tenido muy olvidada, pero yo creo que poco a poco, y de hecho ya hace unos meses, que empieza a ser interesante para diversificar. No digo, oye, esa es la inversión de mi vida, pero para diversificar empieza a ser importante. ¿Y cuál es la razón? La razón es que ya con una inflación controlada, una inflación que ya no es el 8 o el 6, sino que está por debajo del 3, los bonos y la renta variable ya empiezan a estar con una correlación negativa, o sea que se ayudan uno al otro, ¿no? El 27 de enero cae Nvidia un 17%, pues fue un día de risk-off, de no riesgo clásico, en que la renta fija te ayuda, la renta variable cae. En estas circunstancias, tener un poquito de renta fija pues fue una buena decisión. De modo que, como lo veo yo, primero, la renta variable que tengas, tenla lo más diversificado posible. Y lo segundo, añadir un poco de renta fija. No te diré tampoco que lo pongas todo en renta fija, porque a largo plazo no es la clase de activo que da mayor rentabilidad, ni de lejos. Sigue siendo la renta variable a largo plazo. Pero para estos baches y para dormir tranquilo, añade un poco de renta fija. Esto es como yo lo veo. No, y
Coincido, yo he aumentado personalmente, ¿no?, mis exposiciones a renta fija durante los últimos 2 años, sobre todo duraciones cortas, porque claro, la duración larga, que no controla la Fed, por cierto, para que la gente, siempre lo hemos dicho en mi canal, ¿no?, pero para que lo sepáis, que la Fed controla los tipos de corto plazo, los de largo son otra serie de circunstancias que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora yo he empezado ya a aumentar duraciones, porque lo que dices, ¿no?, veo que ya el ciclo puede estar un poquito pivotando y lo estamos viendo, ¿no? Y por eso las tires de largo plazo ya están empezando a caer algo, y meter algo de renta fija ahí en cartera, no digo duraciones extra largas porque todavía a mí me da un poco de vértigo, ¿no? Y esto es la opinión personal de cada uno, es intransferible, ¿no? Pero sí que creo que hasta el 10 años y por ahí puede estar interesante. Y hablo de la americana, ¿no? Pero la europea, bueno, ya hemos visto la europea, que estamos en otro momento también, ¿no?, después de ese anuncio de plan de infraestructuras y gasto en defensa. Así que, pero sí, renta fija, por resumir y darte un poco mi pincelada, yo creo que renta fija hay que tener, y en este contexto para sortear esos baches de corto plazo, como bien dices. Así que me parece muy interesante. Ignasi, por cierto, que muchísimas gracias por pasarte por aquí, creo que ha quedado muy, muy interesante toda esta parte inicial, ¿no?, de cómo ves la economía y el ciclo, y después pues este tipo de inversión, que yo creo que puede ser muy interesante para todos, o por la gran parte de los inversores, y que si que la queréis aprovechar, como hemos dicho, clicáis ahí el link de la descripción del vídeo de YouTube o en el comentario fijado. Y nada, que un placer tenerte por aquí y darnos tus análisis, ¿no?, que han sido muy interesantes. Perfecto, Héctor, y gracias a todos. Yo creo que ha sido una buena charla, y eso, quedarse con el hecho de hace 2 meses igual todo no era de color de rosa y ahora no todo es negro, ¿no? Al final la verdad siempre está en algún punto intermedio, de modo que yo creo que ahora quizá es el momento de empezar a aprovechar oportunidades. Pues me parece un buen mensaje para cerrar, así que muchísimas gracias. Si os ha gustado, ahí tenéis que se ha activado de nuevo el recordatorio de suscribiros a mi canal, de dejar like y dejad vuestro comentario. Dejádmelo ahí, de verdad, que si tenéis dudas o lo que sea, o queréis felicitar por estos 100.000 suscriptores, yo encantado de recibirlo. Así que muchísimas gracias, Ignasi, y nada, vosotros nos vemos en el próximo vídeo.